Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos acontece hablar sobre el páncreas endocrino, siguiendo nuestro abordaje de la fisiología endocrina. Yo soy Juan Carlos Mendoza Lomelí y vamos a comenzar. Y bueno, el páncreas, en cuanto a una visión general, comprende dos órganos que son funcionalmente distintos. Tenemos por una parte al páncreas exócrino, que es el encargado de secretar enzimas digestivas y bicarbonato, esto por parte de los acinos pancreáticos, que son los que se encuentran en color amarillo, rodeando a lo que posteriormente conoceremos como islote pancreático. Y bueno, en general el páncreas exócrino cumple con funciones digestivas sumamente importantes, pero que las abordaremos cuando hablemos de ese sistema digestivo. Y por su parte también tenemos al páncreas endocrino. El páncreas endocrino está conformado por los islotes de Langerhans. Estas son las glándulas endocrinas principales y es lo que se encuentra rodeado por los acinos pancreáticos, que posteriormente hablaremos describiremos a los islotes. Y bueno, a pesar de que los islotes de Langerhans ocupan aproximadamente el 1 al 2% de toda la masa pancreática, es indispensable la función que desempeñan los islotes de Langerhans en la regulación del metabolismo energético. Y bueno, la cantidad de número de islotes de Langerhans es muy variable, puede ir desde varios millones hasta menos de 500,000, esto es demasiado variable, sin embargo una cantidad que puede ser un tanto acertada es de 1 a 2 millones de islotes de Langerhans. Y bueno, el resto de toda la masa pancreática constituye el páncreas exócrino, los acinos pancreáticos, a su vez como todos los conductos de la glándula pancreática. Y bueno, ahora vamos a hablar de los islotes de Langerhans, de sus características y propiamente de sus células, que es algo sumamente importante de la revisión del páncreas endocrino. Es importante hablar de que los islotes de Langerhans están altamente vascularizados. Y una cuestión importante es que la circulación ocurre desde el centro hasta la periferia. Y los islotes se encuentran ricamente vascularizados, como lo mencioné hace un momento. Se dice que el flujo sanguíneo por gramo de tejido es 5 veces superior al del miocardio. Y es importante el hecho de que la circulación ocurra desde el centro hasta la periferia. En un momento más abordaré el por qué. El páncreas endocrino tiene una inervación tanto simpática como parasimpática, está muy bien inervado. Después hablaremos de los efectos de cada uno. En cuanto a sus características morfológicas, pueden ser ovales o inclusive esféricos. Y su medición, su diámetro es de 50 a 300 micras. En general, todos los islotes pancreáticos, toda la masa pancreática es aproximadamente de 1 a 2 gramos de peso. Y bueno, ahora de las cosas más importantes de hablar de los islotes es hablar de los varios tipos de las células secretoras. Tenemos en primer lugar a las células alfa. Las células alfa constituyen aproximadamente un 25% de todas las células del islote pancreático y estas son importantes porque secretan la hormona glucagón, y también ciertas cantidades de proglucagón, que después abordaremos cuál es su función. A su vez, la célula prácticamente más importante del islote de Langerhans es la célula beta. Esta constituye la mayor población celular del islote pancreático, aproximadamente el 55% de toda la masa del islote. Estas tienen una disposición generalmente excéntrica, porque generalmente se localizan en el centro del islote, como podemos observar en la imagen de su derecha. Y bueno, la célula beta es importante porque esta libera la hormona insulina, a su vez al péptido C, a la proinsulina, a la hormona amilina y también se ha encontrado que libera a GABA. A su vez también tenemos a la célula delta, que constituyen menos del 10%, las cuales liberan a la hormona somatostatina. Después hablaremos también de las funciones que cumple esta. Y la célula epsilon, a veces poco descrita en los libros de fisiología, es una célula que secreta grelina. Después hablaremos cuáles son las funciones de la grelina y si tiene un papel importante en la fisiología pancreática o no. Y por último tenemos a la célula PP, que constituye menos del 5%, la cual es encargada de liberar al polipéptido pancreático. Es sumamente importante recordar todas las células con la hormona o las hormonas que liberan es sumamente importante para dimensionar y comprender la fisiología médica.
Y bueno, en general existe una comunicación en los islotes de Langerhans. Tenemos tres tipos de comunicación. Tenemos una comunicación tanto de tipo humoral, en el sentido de que las células del islote determinado pueden influir en la secreción de otras células. El glucagón es un potente secretagogo de la insulina. A su vez, la insulina inhibe moderadamente la secreción de glucagón, y la somatostatina, como en otros sistemas, por ejemplo en el hipotálamo, se encarga de inhibir la secreción de ambas hormonas, tanto del glucagón como de la insulina. También tenemos una comunicación célula a célula, que esta está brindada por las uniones estrechas y uniones en hendidura que existen entre cada célula. Y bueno, en general la comunicación humoral es un ejemplo claro de la comunicación, de los tipos de comunicación parácrina. Y bueno, también tenemos una comunicación de tipo neural. En esta generalmente está dada por el sistema nervioso autónomo. Tenemos una estimulación colinérgica. Está principalmente dada por las ramas del nervio vago, que la estimulación colinérgica propiamente por estas fibras nerviosas incrementa la secreción de insulina. Sucede algo importante, que tiene su razón, que después abordaremos, en cuanto a la estimulación adrenérgica, que puede tener un papel tanto estimulador como inhibidor. Esto dependiendo de cuál receptor es el que sea activado. En general, la estimulación beta, en particular beta 2, tiene un papel estimulador en la liberación de insulina. Y la estimulación o el agonismo alfa 2 normalmente tiene una acción inhibitoria de la secreción de insulina. Y bueno, empezaremos a hablar de la insulina, y es importante hablar brevemente de cómo fue el descubrimiento de la insulina. En general, el descubrimiento de la insulina fue uno de los acontecimientos más apasionantes y más espectaculares de la historia de la fisiología. Antes de 1922, todos los pacientes que padecen de una enfermedad que después abordarán en su formación como médicos, que es la diabetes tipo 1, que es consecuencia de un daño inmunológico que se caracteriza por destruir a las células beta pancreáticas. Entonces los pacientes consecuentemente no tienen insulina. Estos pacientes antes de 1922 tienen un pronóstico de vida sumamente pobre. Estos pacientes llegaron a vivir aproximadamente 1 u 2 años después del diagnóstico, y terminaban muriendo de una manera, ninguna manera es bonita de morir. Sin embargo, era una muerte muy desagradable, en el sentido de que eran pacientes que llevaban hacia la caquexia, hacia la desnutrición totalmente extrema, que tenían alta incidencia de infecciones y que posteriormente terminaban por una alteración ácido-base muy peligrosa que pone en riesgo la vida, que se llama cetoacidez diabética. Por lo tanto, fue un hito muy importante el descubrimiento de la insulina para la fisiología médica, y es importante hablar un poco de ella. En 1889, Oskar Mikonsky y Joseph von Mering, respectivamente con las imágenes, en 1889, estos son catedráticos de la fueron catedráticos de la Universidad de Edimburgo. Estos encontraron que al extirparle el páncreas a los perros, al hacerle una pancreatectomía, o sea, a quitarles el páncreas, estos perros desarrollaban características muy similares a los de los pacientes diabéticos. Esta idea fue partida después por otros los protagonistas de toda la historia de la insulina, que fue por Frederick Banting a su derecha y Charles Beast a su izquierda. Que estos eran Frederick Banting era cirujano y profesor de la Universidad de Toronto, y Charles Beast en ese momento era estudiante de la universidad de la carrera de medicina. Estos dos increíbles personas demostraron que un extracto acuoso del páncreas era capaz de reducir la glucemia y prolongar la vida en un perro que habían pancreatectomizado previamente. Esto los llevó a un perro quitarle el páncreas a esta perrita que se encuentra ahí con estos dos grandes científicos. Es Marjorie. Marjorie es la perrita famosa que fue la primera paciente, más bien el primer animal diabético que fue tratado con este extracto pancreático en el 6 de agosto de 1921 en Canadá. Este animal, que fue el primer animal diabético del mundo, recibió el extracto de páncreas, o más bien en este caso la insulina, que hoy sabemos que es la hormona insulina,
en su estado un poco más primitivo, esto para paliar el déficit de esta hormona, y vieron que tanto la vida, las manifestaciones y la sobrevida de este perro, de esta perrita de Marjorie, fue totalmente diferente a los otros perros que carecían de este extracto. Y bueno, esto los llevó a que prácticamente de agosto a diciembre de 1921 intentaron el primer ensayo en una persona, sin embargo no fue muy fructífero. Esto los llevó después a enero de 1922 a tratar al primer paciente con insulina. Este fue Leonard Thompson, el 11 de enero de 1922, un niño de 14 años y diabético desde los 12, que recibió una inyección del extracto de páncreas. Y tras un tratamiento con una versión purificada del extracto, que era antes un poco más primitivo, se logró una mejoría en el paciente, y Leonard Thompson fue el primer humano a quien se eliminaron los síntomas de la diabetes con el extracto pancreático. Vemos lo que les comentaba hace un momento, que eran niños totalmente desnutridos, que tenían un pronóstico de vida sumamente pobre. Y bueno, vemos a Leonard Thompson ya, pues, cuando ya está creciendo, y pues esto es lo bonito de la medicina, ¿no? Y bueno, este descubrimiento tan fascinante hizo a Frederick Banting acreedor del Premio Nobel de Medicina en 1923. A Charles Beast no se lo otorgaron, sin embargo, Frederick Banting compartió el premio del Premio Nobel con Charles Beast. Y bueno, después de esta breve reseña histórica de cómo sucedió todo esto de la insulina, es importante hablar que la insulina se sintetiza desde una pre-proinsulina. Está en cuestiones de empaquetamiento y síntesis celular, que abarca desde los procesos del aparato de Golgi hasta el retículo endoplásmico. Y bueno, va desde ser una pre-proinsulina, en la cual tiene aproximadamente... para dejar de ser pre-proinsulina, pierde este péptido señal, que es de aproximadamente 24 aminoácidos. Y es aquí cuando surge la proinsulina. Esta proinsulina tiene aproximadamente 86 aminoácidos y está principalmente conformada por 3 cadenas: una cadena alfa, una cadena A, una cadena C y una cadena B. Esta es una imagen un poco más descriptiva, la de la derecha, hasta tiene los aminoácidos. Y bueno, desde aquí hasta acá es la cadena B. De aquí a acá es la cadena A. Y todo lo demás es el péptido C, que es o la cadena C. Y bueno, esta proinsulina tiene aproximadamente 86 aminoácidos, la cual, por enzimas convertidoras de prohormonas tipo 1 y 2, estas hacen un corte aquí donde se encuentra la línea roja, y van deshaciéndose propiamente de esta cadena C. Posteriormente, la carboxipeptidasa es la que se encarga de eliminar este par de aminoácidos que se encuentran aquí. Esta es la enzima encargada, la carboxipeptidasa C. Y bueno, nuestro producto final es la insulina, que antes de hablar de ella es importante mencionar que la proinsulina tiene una actividad semejante a la insulina, sin embargo es un poco más moderada. Del total de secreción más bien de liberación de insulina, únicamente el 5% constituye proinsulina. Y bueno, después de estos procesos de síntesis proteica, surge la insulina, que bueno, la insulina, como ya sabemos, es una cadena A conectada por puentes disulfuro con la cadena B. La insulina tiene 51 aminoácidos, 21 en la cadena A y 30 en la cadena B. En general, el 60% de la insulina es eliminada a nivel hepático. Esto es por ciertas enzimas denominadas insulinasas, presentes en el hígado, en riñones y en placenta principalmente. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la secreción, y antes de hablar propiamente a cómo ocurren los procesos de señalización en la célula beta pancreática, es importante tener 3 aspectos en mente. La secreción de insulina es regulada rigurosamente para proporcionar concentraciones estables de glucosa en la sangre durante el ayuno y la ingestión de alimentos. El que nuestra glucemia se encuentre en un parámetro de manera fisiológica, de manera normal, estrecho e idóneo más bien,
es gracias a la insulina. La glucosa es el principal secretagogo de la insulina. A pesar de que la glucosa es el principal secretagogo, existen otros. Por ejemplo, ciertos aminoácidos como la arginina y la leucina también se encargan también son secretagogos de la insulina, y algunos alfa-cetoácidos. Sin embargo, el principal, nunca se les olvide, la glucosa es el principal secretagogo de la insulina. Y bueno, la secreción de insulina se ajusta rigurosamente a la concentración de glucosa que se encuentra de manera extracelular. Y bueno, ahora vamos a hablar propiamente de cómo ocurre la secreción por parte de la célula beta pancreática. Esta célula que se encuentra en color verde es el citosol de la célula beta pancreática, en donde en su membrana se encuentra un transportador de glucosa, el GLUT2, que, en general la mayoría de los libros hablan de que se encuentra el GLUT2. Algunas bibliografías un poco más nuevas hablan de que se encuentra el GLUT1. Sin embargo, tengan en mente esta posible controversia en cuanto a la información. Sin embargo, de manera general, la respuesta correcta es el GLUT2. Él es el que se encarga del transporte de glucosa hacia el interior de la célula beta pancreática. También existen otros transportadores distintos para el transporte de aminoácidos. Pero bueno, primero empezaremos a hablar en cuestión de la glucosa. Sin embargo, tanto las hexosas como la glucosa y los alfa-cetoácidos e inclusive algunos aminoácidos, todos para su metabolismo confluyen en el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico. Por lo tanto, tiene una vía un tanto final común, como es en el metabolismo, para la degradación de estos compuestos. Y bueno, una vez entrando a la glucosa y a la célula beta pancreática, se somete a la glucólisis. Esto por muchas enzimas. Una sumamente importante es la glucosinasa, que este es uno de los pasos delimitantes tanto en la secreción de insulina como en la glucólisis. Es uno de los pasos determinantes. Posteriormente entra estos productos hacia el ciclo de Krebs, donde vamos a tener nuestros productos finales. Uno de ellos es el ATP, y los otros dos es el CO2 y el agua, que son los principales productos del metabolismo. Y bueno, al momento de aumentar la concentración citosólica de ATP, este ATP va a cerrar un canal de potasio sensible a ATP sumamente relevante. Este canal de potasio de manera normal está sacando el potasio desde la célula hasta el exterior. Por lo tanto, al momento de cerrar este canal, al momento de bloquearlo, este canal sensible a ATP, el ATP a mayor concentración de ATP, el ATP inhibe este canal se cierra, provocando una despolarización, la despolarización de la célula. Es importante mencionar que el canal de potasio sensible ATP tiene dos subunidades. Una de ellas es el KIR 6.2 y uno de ellos es el SUR1. Muy importantes porque aquí en el SUR1 actúan uno de los fármacos más conocidos para el tratamiento de la diabetes. A más de alguno ha de haber escuchado la glibenclamida, uno de los fármacos para el tratamiento de la diabetes. Y mutaciones en el KIR 6.2 normalmente es la forma más clásica y más común de diabetes neonatal, mutaciones en este canal, en esta subunidad del canal. Y bueno, al momento de ocurrir la despolarización de la célula, se van a activar canales de calcio dependientes de voltaje. Al momento de activarse estos canales de calcio dependientes de voltaje, va a aumentar la concentración intracitoplásmica de calcio, lo cual va a provocar la liberación de calcio inducida por calcio propiamente de sus reservorios intracelulares, como el retículo endoplásmico. Al momento de aumentar esta concentración de calcio a nivel citosólico, va a favorecer la secreción de la insulina y la liberación de esta propiamente. Este paso es sumamente importante que lo comprendan. Es básico para comprender tanto la fisiología, la fisiopatología y la terapéutica farmacológica en cuestiones relacionadas con la insulina. Sin embargo, en este momento lo que se deben de concentrar es en entender cómo suceden estos procesos fisiológicos. A su vez, existen otros estímulos que pueden favorecer la liberación de insulina.
Por ejemplo, tenemos a la acetilcolina propiamente. Como vimos hace un momento, la estimulación colinérgica al principio favorece la liberación de insulina. Esta normalmente actúa por fosfolipasa C y DAG, por último la proteinquina C, la cual pues propiamente tanto el DAG como la proteinquina C tienen efecto en cuanto a la mayor liberación de, de insulina. Por eso es la razón por la cual la acetilcolina aumenta la liberación de insulina. Y también tenemos otros estímulos, por ejemplo, los estímulos, como vimos al principio, beta adrenérgicos normalmente aumentan la liberación de insulina. También es importante hablar de las incretinas, que hablaremos a continuación, que también aumentan la liberación de insulina. De eso hablaremos un poco más adelante. Y bueno, también el glucagón, como vimos al principio, es un secretagogo muy importante de la insulina. Y también tenemos que la somatostatina y los agonistas alfa-adrenérgicos también tienen un papel en la secreción de insulina. Sin embargo, estos tienden a disminuir la secreción de esta. La vía común de los que acabamos de hablar hace un momento es que estos tienen un efecto en la adenylato ciclasa. Tanto las incretinas como los receptores alfa-adrenérgicos y el glucagón estimulan a la adenylato ciclasa, estas aumentando la concentración de AMP cíclico y estas influyendo en la proteinquinasa A y proteinquinasa C para aumentar la liberación de insulina. Sin embargo, por ejemplo, la somatostatina y los agonistas alfa-adrenérgicos, estos bloquean la adenylato ciclasa para que no ocurran estos procesos, y de esta forma es como disminuyen la secreción de insulina. Y bueno, es importante mencionar que existe un patrón temporal de la secreción de insulina. O sea, a lo largo de nuestro día existe unas fases de la secreción de insulina que se comportan de acuerdo a los requerimientos metabólicos. Sin embargo, antes de empezar esto, es importante mencionar dos aspectos principales. Uno es el concepto de una unidad de insulina. Una unidad internacional de insulina se define como el bioequivalente a 34.7 microgramos. Esta es un poco la definición más nueva y más útil de unidad de insulina. Sin embargo, muchas veces se pregunta cómo se define una unidad de insulina de manera como se denominaba anteriormente. Y una unidad de insulina se define como la cantidad requerida para reducir la concentración de glucosa en la sangre a 45 miligramos sobre decilitro en un conejo de 2.2 kilogramos que se encuentra en ayuno por 24 horas. Así de específico, es algo sumamente preguntado todavía en nuestra formación como médicos, así que es importante que sigan dimensionando este valor. Sin embargo, es importante conocer también los términos un poco más nuevos. Y bueno, en general el 50% de toda la insulina segregada por el páncreas en un periodo de 24 horas se segrega en condiciones basales. Y el resto se secreta en respuesta a las comidas. O sea, el 50% ocurre a lo largo de nuestra... Pues de manera pulsátil, pues. O sea, no es como que sea en respuesta a las comidas. Sin embargo, por ejemplo, cuando después de comer, la secreción de insulina se puede aumentar desde 5 a 6 veces. En general tenemos una secreción basal de 18 a 32 unidades en 24 horas. Y como les mencioné, la insulina se libera de manera pulsátil. Tiene unas pulsaciones ultra rápidas, que son aproximadamente cada 15 a 30 minutos. Y unas ultradianas que son aproximadamente de 150 a 80 minutos. Sin embargo, lo más importante de esto es considerar que la insulina tiene varias fases, una basal y una después, que es en respuesta a los alimentos. Eso es lo principal y en relación al patrón temporal de la secreción de insulina. Y bueno, vamos a continuar. En general existe una modulación de la secreción. La principal es la ingesta de alimentos. La ingesta de comida desencadena una serie compleja de señales neurales, endocrinas y nutricionales que van dirigidas a muchos tejidos del cuerpo. En general, cuando empieza la fase cefálica de secreción, después lo veremos en digestivo, cuando se observan los alimentos, esta es la fase cefálica de la secreción de ácido clorhídrico, que también tiene un importante por acción vagal principalmente, que aumenta la liberación de insulina propiamente por la estimulación colinérgica, y bueno, propiamente la ingestión de alimentos también va a tener un impacto en la liberación tanto de acetilcolina como de insulina.
Sin embargo, un efecto muy importante, muy relacionado en la clínica, que deben de conocer es el efecto incretina. Cuando un individuo ingiere una solución glucosada, la cantidad total de insulina secretada es mayor que cuando esa misma cantidad de glucosa es administrada por vía intravenosa. Esto quiere decir que existen factores entéricos que aumentan la respuesta de las células beta de los islotes a un estímulo oral de glucosa. Tenemos principalmente tres incretinas. Una de ellas es la colecistocinina, secretada por las células I. Tenemos al HIP o péptido inhibidor gástrico, secretada por las células K intestinales. Y a la principal incretina, el péptido similar al glucagón tipo 1, que es secretada por las células L, que esta es la incretina más potente, posiblemente la más potente de todas. Sin embargo, esta tiene una vida media muy pequeña. Anteriormente, vimos cómo las incretinas se encargan del aumento de la secreción de insulina por las incretinas. Estas son las tres incretinas, la colecistocinina, el péptido inhibidor gástrico y el péptido similar al glucagón. Sin embargo, la incretina más potente, el GLP-1, tiene una vida media muy pequeña, aproximadamente menos de 2 minutos. Esta es degradada por una enzima que se llama dipeptidil peptidasa 4. Es importante que recuerden esto porque el GLP-1 ha sido una herramienta importante como tratamiento en la diabetes. Tratamientos que van encaminados a la inhibición de esta enzima. Son importantes fármacos que tienen muy buenas ventajas en los pacientes. Por lo tanto, es importante que comprendan cuál es la acción de la dipeptidil peptidasa, por qué una inhibición tendría un efecto fructífero en estos pacientes. Por lo tanto, es importante que recuerden siempre el efecto incretina, que el efecto incretina es una respuesta proporcional a la carga de glucosa que es administrada de manera oral, o sea, por la cantidad ingerida en el tracto GI. Y bueno, este es un concepto sumamente importante. Hace un momento hablamos de la influencia del sistema nervioso autónomo en la secreción. En general, cualquier situación que aumente el sistema nervioso simpático, por ejemplo, el ejercicio, la hipoxia, el estrés, normalmente va a llevar a una disminución de la secreción de insulina. Vamos a poner un ejemplo, hablaremos del ejercicio. Cuando una persona hace ejercicio, aumentan sus requerimientos de glucosa. Por lo tanto, es importante que se inhiba la liberación de insulina, porque si no se inhibiera la liberación de insulina, el sujeto caería en una disminución potencialmente peligrosa de la concentración de glucosa. Por lo tanto, a su vez, estos son efectos que surgen de manera pareada, disminuye la secreción de insulina propiamente en el ejercicio para no tener este efecto potencialmente peligroso que es la hipoglucemia. También, como veremos más adelante, la insulina se encarga de aumentar la síntesis de ácidos grasos. Cuando una persona está realizando ejercicio, es importante que esta cantidad de ácidos grasos se convierta en una fuente metabólica de energía. Por lo tanto, es importante su inhibición para que esos ácidos grasos se utilicen como fuente de energía necesaria para esa carga metabólica que están necesitando en ese momento. Por lo tanto, ese es el fin por lo cual la estimulación alfa-adrenérgica ocasionada por el sistema nervioso simpático inhibe la liberación de insulina. Y bueno, ahora vamos a hablar del receptor de insulina. En cada tejido diana, la primera acción de la insulina es unirse al receptor de insulina, que es un receptor tirosincinasa específico, que recordemos nuestras clases pasadas, tiene una homología muy importante con el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y en general, por la alta incidencia de enfermedades relacionadas con el páncreas endocrino, la vía de señalización del receptor de la insulina es muy bien conocida, es muy bien dilucidada, todos los mecanismos y la señalización intracelular son muy bien conocidos. No es el objetivo de la clase que ustedes salgan sabiendo todas las vías intracelulares, sin embargo es importante que las dimensionen. Primero, antes de hablar de toda la vía de señalización, es importante mencionar que el receptor de insulina tiene dos unidades alfa que son
extracelulares, y tenemos dos beta que se localizan atravesando toda la membrana e intracitoplásmicas. Estas están conectadas también por puentes disulfuro que hacen recordar un tanto a la insulina por su cadena A y beta. Y bueno, la subunidad beta del receptor es la que se encuentra glucosilada en sus dominios extracelulares, siendo la glucosilación del receptor necesaria para que la insulina se una y ejerza su acción. Al momento de unirse la insulina a su receptor, induce una fosforilación. El receptor es capaz de fosforilizarse a sí mismo, a su vez, de fosforilar, a sustratos intracelulares. Unos de los sustratos intracelulares más importantes son los IRS, las proteínas IRS, que son los sustratos del receptor de insulina, que estos al momento de activarse pueden activar una infinidad de más receptores de tirosincinasa. Por lo tanto, todo lo que se encuentra en amarillo son proteínas que fueron fosforiladas propiamente por la unión de la insulina a su receptor. Y bueno, en general existen muchas vías, por ejemplo la de la PK3, que esta es la principal, la importante, que aumentando el IP3 y el DAG, esto para ayudar al transporte de transportes de GLUT4. O sea, por ejemplo, es el tejido adiposo, uno de las dianas del receptor de insulina. Al momento de unirse la insulina con el receptor, la insulina, recordemos que es como la llave que necesita la célula para permitir la entrada de la glucosa a la célula. La insulina actúa como la llave que se une al receptor, induce todos estos procesos de señalización intracelular, pero uno de los fines más importantes y más inmediatos de la unión de la insulina con su receptor es el transporte de las vesículas de GLUT4, esto para permitir que la glucosa entre a la célula. O sea, recordemos, la insulina es como la llave que permite que la glucosa entre a la célula. Y bueno, en general, también se activan otras proteínas a nivel intracelular, por ejemplo la MAP quinasa y la MEC, que son proteínas quinasas activadas por mitógenos, que estas son importantes porque activan la mitosis y el crecimiento celular, la diferenciación y la supervivencia. Esa es la razón por la cual la insulina tiene efectos en el crecimiento. Y bueno, en general, estos efectos de síntesis de proteínas, síntesis de glucógeno, síntesis de ácidos grasos, todos estos los veremos más adelante con los efectos de la insulina. Sin embargo, recapitulando un poco, es importante que recordemos al receptor de la insulina, su estructura, sus dos cadenas, y uno de los efectos inmediatos, aparte del crecimiento celular, la síntesis de proteínas, síntesis de glucógeno, es el transporte de las vesículas de GLUT4 hacia la membrana, esto para internalizar a la glucosa. Y bueno, existe la regulación del receptor. El número de receptores de insulina expresados en la superficie celular es mucho mayor del necesario para alcanzar la máxima respuesta biológica de la insulina. El número de receptores está regulado principalmente por tres factores. Uno de ellos es la síntesis de receptores, la endocitosis y posteriormente el reciclaje del receptor, y también la endocitosis y degradación de este receptor. Y bueno, en general, a lo que se refiere estos renglones es de que la célula intenta, de así decirlo, aprovechar de una manera muy eficaz los receptores de insulina. Los receptores de insulina varían de acuerdo al tipo de tejido que estemos hablando. Por ejemplo, en el adipocito, cada adipocito tiene aproximadamente 300.000 receptores de insulina, comparado con un eritrocito que tiene aproximadamente 40. Sin embargo, en el adipocito, la insulina ejerce su mayor efecto únicamente ocupando al 5% de esta cantidad de receptores. Algo muy importante de comprender es que las células que se encuentran expuestas de forma crónica a unas concentraciones elevadas de insulina presentan menos receptores en su superficie que las expuestas a unos niveles más bajos. Esto se denomina regulación a la baja. La regulación a la baja de los receptores de insulina provoca un descenso de los receptores de insulina en el tejido diana sin que disminuya el efecto máximo de la insulina. Esta es una de las razones porque son mecanismos multifactoriales y muy complejos
por los cuales el que una persona se someta a cantidades muy altas de glucosa, o sea, que tenga una hiperglucemia consistente y pues mantenida, va a llevar a la menor expresión de receptores en las células, a la menor expresión de receptores de insulina en las células, esto disminuyendo la sensibilidad de estos tejidos a la glucosa y desarrollando pues ya situaciones anormales. Sin embargo, lo relevante en este momento que ustedes están aprendiendo fisiología es que existe una regulación del receptor y que entre más expuestos esté a concentraciones elevadas de insulina, se van a presentar menos receptores. Es importante hacer énfasis que hay más concentraciones de insulina porque hay más concentración de glucosa. O sea, al haber más concentración de glucosa en la sangre, es necesaria más insulina para favorecer en que la glucosa entre las células. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar. Ahora ya vamos a ver previamente cuáles son las acciones de la insulina. Es importante mencionar que la insulina tiene 3 órganos diana principales. Esto es el hígado, el músculo y el tejido adiposo. De manera general, en el metabolismo de los carbohidratos, la insulina tiene 2 funciones principales. Una es la reducción de la degradación y la utilización del glucógeno, o sea, inhibición de la glucogenólisis. Y a contraparte, aumenta la formación de glucógeno a partir de glucosa plasmática, o sea, la glucogenogénesis. Es importante recordar que el glucógeno que la glucosa, se almacene como glucógeno en el músculo y en el hígado. Esto debido a que si no se almacenara de esta forma, la glucosa, recordemos que es osmóticamente activa. Es por lo cual, la glucosa es necesario que se almacene en hígado y en el músculo de manera de glucógeno, que es un compuesto osmóticamente inactivo. Si no existiera el glucógeno, se alteraría la osmolaridad con los potenciales resultados deleterios para el humano. Y bueno, ahora voy a empezar a hablar un poco de cuáles enzimas inhibe estos procesos que van encaminados a la inhibición de la glucogenólisis y la activación de la glucogenogénesis, ¿ok? Lo más importante de esto es que recuerden estos 2 efectos. Pero bueno, es importante describir cómo sucede esto. En general, en la glucogenogénesis, esto es dado por que se va a activar la enzima glucosinasa, la glucogenosintasa, y se va a inhibir a la glucógeno-fosforilasa. A su vez también se inhibe a la glucosa 6-fosfatasa. La glucosinasa, recordemos que es una enzima de la vía glucolítica. Uno también de los efectos de la insulina es que predomina para el consumo de los carbohidratos. Por lo tanto, al aumentar la actividad de la glucosinasa, la mayoría de los carbohidratos se van a la vía glucolítica para la degradación de estos hidratos de carbono. Como cabría de esperarse por su nombre, la glucogenosintasa, al momento de aumentar su actividad, esta aumenta la síntesis de glucógeno. La glucógeno-fosforilasa es la enzima encargada de degradar el glucógeno. Y la glucosa 6-fosfatasa es la encargada de formar de glucosa 6-fosfato a glucosa, por lo tanto esta también es inhibida. Antes de continuar es importante mencionar que el GLUT2 también se encuentra en los hepatocitos para que entre la glucosa y ejerza sus acciones. Entonces, los efectos sobre estas 4 enzimas de manera global van a tener un efecto positivo en la glucogenogénesis, en la formación de glucógeno. Tenemos también a la glucólisis, que esta probablemente no se encuentra en el párrafo de arriba. Sin embargo, la activación de la glucólisis favorece este predominio a la síntesis y a la oxidación de hidratos de carbono, a la oxidación de hidratos de carbono, no a la síntesis. Sí a la síntesis, pero en este momento quiero que se concentren en la glucólisis. Se va a tener un aumento de las enzimas principales en la glucólisis. Una muy importante también que delimita los pasos en la vía glucolítica es la fosfofructoquinasa. A su vez, se va a activar la piruvatosinasa, que también favorece que todos estos metabolitos se vayan perfilando hacia la vía glucolítica. Y también la piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto,
La activación de estas tres enzimas tiene un efecto positivo en la glucólisis. Esto para favorecer la utilización de los hidratos de carbono como principal más bien metabolito energético en este momento. Y bueno, en la gluconeogénesis principalmente vamos a tener inhibición de dos enzimas importantes en la vía de la gluconeogénesis. Una de ellas es la fosfenolpiruvato carboxisinasa, que esta es importante para la formación de glucosa a partir de metabolismo no de hidratos de carbono, por ejemplo, de glicerol y de proteínas. Y también otra enzima clave es la fructosa 1,6-bifosfatasa. Por lo tanto, se tiene un efecto negativo en la gluconeogénesis. En general, en los lípidos, la insulina promueve el almacenamiento de grasas e inhibe la oxidación de ácidos grasos. También aumenta la síntesis de ácidos grasos por aumentando la sintasa de ácidos grasos. También la insulina favorece la esterificación, o sea, el acople de tres ácidos grasos y glicerol para formar triglicéridos. Y también la síntesis de lipoproteínas de VLDL. Es importante mencionar que se estimula la acetil-CoA carboxilasa, que esta va a favorecer el aumento en los niveles de malonil-CoA. El malonil-CoA va a tener una inhibición alostérica de la enzima carnitina acetiltransferasa. Recordemos que esta enzima es importante porque esta permite el paso en la membrana de la mitocondria para la oxidación de los ácidos grasos. Por lo tanto, al momento de aumentar las concentraciones de malonil-CoA, se disminuye la actividad de esta enzima que perfila la vía hacia la oxidación de los ácidos grasos. ¿Ok? Eso es lo importante de que aumente el malonil-CoA, que disminuye los niveles de la carnitina acetiltransferasa 1. Y bueno, en general en las proteínas, la insulina estimula la síntesis proteica y reduce la degradación de proteínas en el hígado. En el músculo estimula propiamente el GLUT2, que el GLUT2 es el que se encuentra en el músculo. Este es el que también favorece el incremento de la conversión de glucosa en glucógeno. Aumenta la glucólisis, estimula la síntesis proteica y reduce el uso de grasa y el almacén de triglicéridos. En general, en el tejido adiposo favorece la formación de triglicéridos, también el almacenamiento de lípidos en el tejido adiposo, limita la actividad de la lipasa adiposa de triglicéridos y la lipasa sensible a hormona, que estas enzimas, tanto la lipasa sensible a hormona y la lipasa adiposa de triglicéridos, son encargadas de llevar a los triglicéridos generalmente hacia su escisión, o sea, lo contrario a su esterificación, o sea, a la formación de los tres ácidos grasos y glicerol, esto para la utilización periférica de estos metabolitos. Por lo tanto, los inhibe estas dos hormonas y favorece la síntesis de lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa, esta es la que normalmente se encarga de concentrar, más bien de aumentar el depósito de triglicéridos en los adipocitos. Por lo tanto, tiene funciones en cuanto a la síntesis de triglicéridos. Y bueno, algo que no se encuentra en la presentación, pero es importante mencionar, es que la insulina también tiene un efecto muy importante, principalmente en el ion potasio. Al momento de aumentar las concentraciones de insulina, van a reducir las concentraciones de potasio, esto porque la insulina favorece la internalización en algunas células del potasio. Y bueno, por lo tanto, la insulina es una hormona anabólica, es una hormona que se encarga del metabolismo anabólico. Y bueno, esta es una enzima hipoglucemiante, o sea, es una hormona que va hacia la hipoglucemia, la insulina, y la hormona de la abundancia, como muchos libros lo refieren. Y bueno, ya a manera de resumen de lo que hablamos hace un momento, es importante mencionar que la insulina tiene acciones rápidas, que la de las más rápidas, como ya vimos hace un momento, es el mayor transporte de glucosa, aminoácidos y potasio en las células sensibles a la insulina.
en cuanto a intermedias, estimulación de la síntesis de proteína, inhibición de la degradación de proteína, activación de enzimas glucolíticas, inhibición de la fosforilación y de las enzimas de la gluconeogénesis, cosas que ya vimos propiamente, y de las tardías es el aumento de la concentración para procesos de transcripción para enzimas lipógenas y de algún otro tipo. Es importante que dimensionemos estos efectos, y esta tabla es propiamente un resumen de lo que hablamos hace un momento, por lo tanto no me voy a detener a hablar en ella. Ahora vamos a hablar del glucagón. El glucagón, como hablamos propiamente, es una hormona secretada por las células alfa. Esta tiene efectos contrarios en la mayoría de las veces a la insulina. Esta es la principal hormona encargada de mantener la glucemia durante el ayuno. Esto principalmente priorizando los requerimientos energéticos del encéfalo. Uno de sus mayores estímulos, de hecho, Borón, el libro de fisiología, dice que el mayor estímulo fisiológico para la secreción de glucagón es la ingesta de proteínas. Recordemos que también la ingesta de ciertos aminoácidos, por ejemplo arginina y leucina, son importantes para la liberación de insulina. Sin embargo, algunos otros, como la alanina, es importante para la secreción de glucagón. Sin embargo, lo más importante en cuestión del glucagón es que la hiperglucemia inhibe la secreción de glucagón. O sea, cuando las concentraciones de glucosa aumentan, por ejemplo, después de una comida, que es cuando las concentraciones de insulina van a aumentar, esto para disminuir las concentraciones de glucosa, ya no es necesario que exista la activación del glucagón, y vamos a ver por qué no es necesario. El ejercicio también estimula la secreción de glucagón, como estábamos hablando cuando hablaba sobre el ejercicio. Esto es importante porque durante el ejercicio sí es importante que las vías metabólicas vayan hacia la producción de glucosa en ese momento. Sin embargo, no sin activar de manera excesiva la insulina, por lo que mencionamos de la hipoglucemia. El principal tejido diana del glucagón es el hígado. Y como igual que la insulina, pues las venas pancreáticas drenan hacia el sistema porta, y la mayoría es metabolizada en primera instancia. Y bueno, el glucagón tiene 3 efectos principales en el metabolismo. Este se encarga, a diferencia de lo que hace la insulina, de estimular la gluconeogénesis, o sea, de producir glucosa a partir de proteínas y glicerol. Esta activa la glucogenólisis, o sea, la escisión del glucógeno, esto para que se convierta en glucosa de nuevo. Y algo muy importante es que las altas concentraciones de glucagón favorecen a la cetogénesis. Esto es importante porque los cuerpos cetónicos son metabolitos que puede usar principalmente el cerebro. Recordemos que el cerebro es nuestra principal preocupación en cuestiones energéticas. Sin embargo, es importante recordar que los cuerpos cetónicos son ácidos y pueden llevar a alteraciones ácido-base potencialmente mortales. Y bueno, en general, esta es una hormona catabólica. Ya no me voy a detener en todos los procesos metabólicos porque ya hablamos previamente. O sea, únicamente es hablar de la contraparte, o sea, del glucagón. Sí activa la mayoría de los procesos que la insulina inhibía, o viceversa. Y por lo tanto, el glucagón es una hormona catabólica que va a la escisión del glucógeno, que va a la escisión de ácidos grasos y proteínas para formar glucosa, y también a la formación de cuerpos cetónicos. Por esto es una hormona catabólica y es una hormona que lleva hacia la hiperglucemia. Y bueno, ya para finalizar es importante hablar de otras hormonas, de otras hormonas secretadas por el islote pancreático. Tenemos a la somatostatina, que está como en el hipotálamo y como las células D gastrointestinales, inhibe la secreción de numerosas hormonas en el islote pancreático, principalmente de la insulina y el glucagón. Sin embargo, en otros sistemas también inhibe a la gastrina, al péptido inhibidor gástrico, a la TSH y a la hormona de crecimiento. También tenemos a la amilina, secretada por las células beta, que esta se encarga principalmente de influenciar la motilidad gastrointestinal y de aumentar la velocidad de absorción de glucosa. Tenemos previamente el polipéptido pancreático, que no se ha descrito una función relevante vinculada al polipéptido pancreático. Y ya por último, por las células épsilon, tenemos a la grelina,
que es un secretagogo de la hormona de crecimiento. Esta es la principal función, más bien de las primeras descripciones que se tuvo. Esta se encarga de inducir el vaciamiento gástrico y regula el apetito y la energía. Normalmente es la hormona de la saciedad. Sin embargo, no se ha determinado el papel de la señalización de la grelina en el páncreas en cuestiones del páncreas endocrino. Sin embargo, sí se han encontrado que existen estas células que liberan grelina. Y bueno,